Bien, para las operaciones combinadas, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros siempre son las siguientes reglas o pasos a seguir al resolver una operación combinada. Recuerden que, como su nombre lo dice, estamos combinando todas las operaciones. Y para poder resolverlo de forma ordenada, tenemos que seguir ciertos pasos. El primer paso es separar en términos, ¿sí? ¿Cómo separamos en términos? Con todos aquellos signos de sumas y restas, ¿sí? Esos son los que nos separan términos, siempre y cuando estén fuera de paréntesis, de llaves, de corchetes o incluso de raíces, ¿sí? Si tengo un signo de suma o resta dentro de una raíz, ese signo no me va a separar en términos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre debemos operar, o sea, resolver operaciones con el mismo tipo de número. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo distintos tipos de números, por ejemplo, una fracción con un decimal, yo no los puedo sumar entre sí. ¿Sí? Las calculadoras lo van a hacer, pero nosotros no los podemos hacer mentalmente. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Transformarlos al mismo tipo de número. Para eso repasamos cómo hacíamos el pasaje de expresiones decimales y fraccionarias. ¿Cuál es el número al que me conviene pasar siempre y es el que yo siempre les voy a pedir? ¿Sí? Es pasar todo a fracción. ¿Por qué? Porque dentro de los decimales, si recuerdan, vimos que existen aquellos que tienen infinitas cifras decimales. Y al no utilizar todas las cifras, al quitar algunas, podemos cometer un error o arrastrar errores. ¿Sí? Entonces siempre me conviene pasar todo a fracción. Una vez que cumplimos esas dos reglas, comenzamos a resolver siempre desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dentro de paréntesis, dentro de raíces, operaciones, o sea, tengo cosas dentro de algo, siempre empiezo de adentro y después resuelvo con lo de afuera. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Por último, siempre tenemos que tener en cuenta el orden en que resolvemos las operaciones. Siempre empezamos por potencias y raíces, luego pasamos a las multiplicaciones y divisiones y por último hacemos las sumas y restas. Estas sumas y restas que nos separaron en términos. Y siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo varias operaciones, es decir, tengo una multiplicación y una división junta, voy a resolver la que aparezca primero de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Les voy a dejar el cartelito acá para que vean. Tomemos esta operación combinada como ejemplo. ¿Sí? Si yo miro, lo primero que habíamos dicho que era separar en términos. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Signos de suma y resta que no estén dentro ni de paréntesis ni de llave. Este menos esté dentro en paréntesis no me va a separar en términos. Quiere decir que mi primer término va a ir hasta este signo de suma. El siguiente va a ir hasta el signo de la resta y el último va a ir hasta el signo igual. ¿Sí? Si bien el hecho de no separar en términos no va a evitar que podamos resolverlo, vamos a poder resolver igual la operación, la separación me sirve a mí para guiar en la resolución. Yo sé que una vez que separo un término no voy a mezclar algo que está en el primer término con algo que está en el segundo. Voy a resolver por término. Y acá les doy un consejo. Lo pueden tomar o no, eso ya va por cuenta de ustedes. Una vez que separo un término, lo que podemos hacer para guiarnos en nuestra resolución es resolver por término. ¿Qué significa? Tomo el primer término y me olvido de los otros. Resuelvo todo el primero hasta llegar al resultado final de ese término. Cuando termino, recién paso al siguiente. Hago lo mismo, resuelvo todo. Cuando termino, recién paso al siguiente. Y así con todos. Una vez que tenga todos mis resultados de cada término, recién hago las últimas sumas y restas. ¿Sí? Entonces, empezamos. Ya separé en términos. ¿Qué voy a hacer ahora? Operar con el mismo tipo de número. Entonces, antes de comenzar a resolver, ya transformo todo a fracción. ¿Sí? El 1 es un número entero. ¿Cómo pasamos a fracción? Colocándole como denominador siempre el número 1. Todo número entero se le coloca como denominador el número 1. Menos 5 tercios. Número decimal, ¿cómo lo pasamos a fracción?
Lo voy a hacer en un cálculo auxiliar, entonces tengo todos los cálculos necesarios. Me olvido de la coma, me queda 75. 75 sobre el 1 y cuento las cifras decimales, tengo 2, coloco 2 ceros. Puedo trabajar con ese valor, ya lo puedo copiar acá, pero ¿qué pasa? Al ser números muy grandes, cuando multiplique con este se me va a transformar en un número aún más grande. En estos casos, siempre que utilizo cálculos auxiliares, lo que me conviene hacer antes de copiar el resultado es simplificar. Siempre que podamos, me conviene simplificar. No es necesario, no es obligatorio, pero me ayuda a poder trabajar con números más chicos. ¿Qué era simplificar? Recordemos, dividir tanto al numerador y al denominador por un número, por un mismo número, y que esas divisiones sean exactas, ¿sí? A veces puedo dividir a uno por 3, pero al otro no. En ese caso no puedo simplificar por 3. En este ejercicio yo voy a dividir a ambos por 25, ¿sí? Recuerden que como yo ya tengo más práctica, ya me doy cuenta de que puedo hacerlo por 25. Si ustedes no se dan cuenta, no hay problema. Dividen por números la cantidad de veces que sea necesaria. Por 2, por 3, por 5 y así hasta darse cuenta que ya no pueden dividir más. Entonces, 75 dividido 25 es 3 y 100 dividido 25 es 4. Transformé ese decimal en esta fracción y al simplificarlo me queda una mucho más chica para poder hacer más fácil luego el trabajo. ¿Sí? Ya voy a transformar todos. El 2, al transformarlo, recuerden que hacer potencia negativa, tengo que dar vuelta a la base. Perdón, no vamos a hacer eso todavía. Vamos a transformarlo nada más en fracción. ¿Cómo transformamos en fracción a todo número entero? Colocándole como denominador, ¿sí? Todavía no empiezo a resolver. Como denominador el número 1. Y me queda su mismo exponente. Dividido 1/2 menos, y esto ya está en fracción, lo dejo como está. ¿Sí? Bien. Ahí lo único que hicimos fue transformar todo en fracción. Tanto los números enteros como los decimales, que me quede todo en fracción. Entonces ahora sí puedo empezar a resolver. Dijimos, consejo nada más recuerden, empiezo con el primer término. En este primer término, si yo miro, tengo resta y multiplicación. Si yo siguiera el orden de las operaciones, yo sé que tengo que hacer la multiplicación primero. Pero ¿qué pasa? En el paso 3 me decía que tengo que resolver de adentro hacia afuera. O sea que primero tengo que resolver todo lo que esté dentro de algo. Esta resta está dentro del paréntesis. Por lo tanto, es lo primero que voy a resolver antes de la multiplicación que está afuera. ¿Sí? A eso me refiero con desde adentro hacia afuera. Entonces empezamos. Yo lo voy a hacer en un cálculo auxiliar, voy a hacer la resta en un cálculo auxiliar, entonces me resulta más fácil. Si ustedes lo hacen mentalmente, no hay problema. ¿Sí? Busco, al ser denominadores distintos, busco denominador común, 1 por 3, 3. 3 dividido 1, 3. Por 1, 3. 3 dividido 3, 1. Por 5, 5. Recuerden lo mismo que les dije hoy con respecto a las divisiones. Existen muchas técnicas, distintas formas de hacer la resta o la suma de fracciones. Si ustedes no hacen esta que estoy haciendo yo, hacen otra, no hay problema, ¿sí? Siempre que ustedes se sientan cómodos, usen la fórmula, la forma que les resulte más conveniente, ¿sí? Pero siempre recuerden las técnicas para sumar o restar fracciones. Tengo que tener el mismo denominador, así que pueden usar equivalentes. Ustedes eligen la que desean. No les voy a complicar mucho. Una vez que transformé, hago la resta. 3 menos 5 es 2. Como el 5 es mayor, el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Ese es el que voy a colocar acá. Menos 2 tercios
por el 3/4 que todavía no resolví. ¿Sí? Ahora sí que ya no tengo el paréntesis, puedo hacer la multiplicación. Multiplico como fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. 2 por 3, 6, 3 por 4, 12. ¿Sí? Menos por más, me queda menos. El resultado es negativo. Ya resolví todo el primer término, recién voy a pasar al siguiente. ¿Sí? En el siguiente que veo qué operaciones tengo. Tengo potencias y división. Ahora sí, como no tengo paréntesis con operaciones adentro, solamente un número, no tengo una operación, ahora sí me voy a fijar en las operaciones. Me dice que primero tengo que resolver la potencia, por lo tanto voy a resolver la potencia primero. Al ser negativa, ¿qué teníamos que hacer? Invertir la base. El numerador va a pasar a ser mi denominador, el denominador va a pasar a ser mi numerador. Y ese exponente que era negativo va a pasar a ser positivo. Y lo otro lo copio como está. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, recordamos que si el exponente es 1, es lo mismo que no escribirlo. ¿Por qué? Porque me está indicando que aparece una sola vez, es decir, es simplemente un medio. Y lo divido por un medio. Como ya resolví la potencia, voy a hacer la división. ¿Cómo hacíamos división? Una de las formas era multiplicar en forma cruzada. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Y ahí resolví la división. Como me quedaron un renglón más arriba, lo voy a bajar una vez más, entonces me quedan todos alineados. ¿Sí? Una vez que termino de resolver, ya voy bajando hasta el resultado para que me vayan quedando siempre alineados en el mismo renglón. Ya resolví el primero, ya resolví el segundo, voy a pasar al tercer término. Tercer término tengo una raíz solamente, así que voy a resolver la raíz. ¿Cómo resolvíamos? Distribuyendo la raíz para el numerador y para el denominador. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 1? Pues 1. 1 por 1 es 1. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 25? El 5. Ya resolví el siguiente, el último término, lo bajo y me quedan por último las sumas y restas. ¿Sí? Acá pueden hacer suma algebraica o pueden tomar los dos primeros, sumarlos o restarlos según sus signos y el resultado restarlo al siguiente o hacer todo junto. ¿Sí? Hacer, como son fracciones, puedo sumar y restar todas juntas. Para eso voy a tener que buscar un denominador común, que yo lo voy a hallar haciendo 12 por 5. 12 por 5 me da 60. 60 lo puedo dividir por 12, lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por 5, entonces me sirve como denominador común. 60 dividido 12 es 5. 5 por 6, 30. Como este era negativo, este también va a ser negativo. 60 dividido 2 es 30. 30 por 2, 60. Como este era positivo, me queda positivo. 60 dividido 5 es 12. 12 por 1, 12 menos. ¿Sí? ¿Qué me falta por hacer? Sumar o restar todos estos. 60. Vamos a hacerlo más fácil como suma algebraica. El 60 que es positivo menos el 30 con el 12 que los dos son negativos. Como suma algebraica, recuerden, los positivos los sumo por un lado, los negativos los sumo entre sí por otro y los resultados de ambas sumas son los que voy a restar. Y el denominador se mantiene 60. Entonces me queda 60 menos 30 más 12 es 42. Y 60 menos 42 es 18 sobre 60. Podemos dejar ahí el resultado, ¿sí? O lo podemos simplificar. Recuerden que siempre que podamos simplificarlo, ¿sí?